Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos regalas, Señor, para escuchar tu palabra, para meditarla, para aprender de ella. Y que sea tu Espíritu Santo ministrando cada uno de nuestros corazones. Que seamos nosotros, Señor, enseñados a través de tu palabra. Y seamos, Señor, renovados y fortalecidos a través de tu propósito, según tu voluntad y para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. He leído el capítulo número 2, donde relata la sanidad del paralítico que ha sido traído por 4, que también está en Lucas capítulo 5 y Mateo capítulo 9. Es el mismo relato en 3 de los evangelios sinópticos, ¿no? Mateo, Marco y Lucas son evangelios sinópticos, es decir, entrelazados, parecidos, que cooperan el uno con el otro. El evangelio de Marco es el evangelio más corto de la palabra del Señor. Es un evangelio más volcado a Jesús como siervo, que habla de Jesús como el gran sanador, porque el evangelio de Marco habla casi en su totalidad de los milagros que hizo Jesús. Y en este caso, específicamente, está hablando de un paralítico que ya estaba mucho tiempo en una situación difícil y que es traída, lo trae justamente en un momento difícil, donde Jesús está en casa, la casa está llena, hasta la puerta, no hay sitio para entrar, ellos llegan con el paralítico y entonces ahora necesitan acercarlo a Jesús. Y nosotros vemos algo muy interesante en este pasaje de la palabra del Señor, porque no es el paralítico que se acerca a Jesús a él en algún momento, como por ejemplo en el tanque de Bethesda. O no es alguien que va caminando hacia Jesús, se postra y pide un milagro. Es alguien que es llevado por alguien para recibir el milagro. Tú y yo seguramente podemos contar y hablar de que Jesús usó a alguien en nuestras vidas para acercarnos a Él. Por lo menos yo puedo hablar de mí. A lo largo de la trayectoria de mi vida yo puedo decir que desde el momento número 1 Jesús usó muchas personas para que yo pudiera conocerle a Él y pudiera caminar con Él, porque yo no le conocía. Pero vino alguien que sí conocía a Jesús y empezó a hablarme de Él. En ese texto de la palabra del Señor, vemos que ellos bajan el paralítico y Jesús no habla de sanidad. Jesús habla de perdón. Y dice que tus pecados sean perdonados. Y hay una característica muy importante que nosotros debemos de tener presente en el ministerio de Jesús. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, leemos los evangelios,
y vemos que Jesús está obrando un milagro en la vida de alguien, hay una característica muy especial que tú y yo debemos de tenerla presente. Y es el hecho de que cada vez que Jesús hace un milagro en la vida de alguien, lo hace de una manera diferente. ¿Ya os habéis dado cuenta? Aquí en este caso, Él no dice al paralítico, levántate y anda. Dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. En una circunstancia le dice a la mujer del flujo de sangre, ¿no? Ve, tu fe te ha salvado. No tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. A otro le unta con barro y saliva en los ojos y se lava y después tiene que volver a hacerlo. Y en cada uno de los milagros relatados en los evangelios vemos a Jesús actuando de una manera distinta. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús actuaba de esta manera? ¿Por qué? Porque a nosotros somos muy dados a transformar algo en una doctrina o en un ritual. Si Jesús hubiera hecho milagros más que uno, siempre de la misma manera, hoy tú y yo estaríamos orando por las personas exactamente de la misma manera. Y lo que Jesús quería transmitir a ti y a mí no es un ritual o una manera de hacer, sino la fe en Él, en su palabra y en el poder de Dios en tu vida y en mi vida. ¿Por qué eso es importante? Vuelvo a repetir algo. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Jesús volverá pronto. Amén. Jesús está en este lugar. Amén. ¿Lo vemos con nuestros ojos naturales? Pues no. ¿Cómo lo vemos? Con los ojos espirituales, con los ojos de la fe. Entonces, ¿la salvación la tenemos en Cristo Jesús? Sí. Pero es algo que estamos esperando. Aunque vivimos el reino de los cielos aquí en la tierra en este momento, lo podemos vivir, y la salvación la tenemos como segura por la fe, la salvación es algo que todavía la esperamos. Y tenemos que permanecer en el camino para alcanzarla. ¿Es así o no es? Muy bien. Entonces, una vida de fe y la certeza y la convicción de que Dios va a obrar en mi vida, de que Dios va a obrar en la vida de otra persona, tiene que estar centrada en Cristo, en la persona de Jesucristo solamente y en la palabra. No que yo haga de esta manera o de aquella manera. Porque nosotros estamos muy acostumbrados a determinadas cosas. Y en realidad, por eso he dicho al principio que Jesús ha dejado solamente instituido dos rituales, por decir de alguna manera. Uno es el bautismo y otro es la Santa Cena. Lo dejó muy claro. Todo lo demás de la obra, voy a citar un ejemplo. Y algunos aquí quizá hay que imponer las manos cuando nosotros oramos por los enfermos. Y lo hacemos. Pero no siempre los enfermos son sanados de esta manera. Porque a veces Jesús sana a un enfermo en un lecho, ¿no? O sana como por ejemplo, yo puedo contar un testimonio muy claro sobre eso. Y ya me voy explicando por qué estoy hablando de eso. En la iglesia donde nosotros nos convertimos en Brasil, un día llegó una persona que tenía un problema muy serio en la rodilla. Y entonces el pastor hizo una invitación, y era la primera vez que la persona venía, y la persona retó a Dios ahí donde estaba. Dice, Dios, si tú estás en este lugar y si tú eres Dios de sanidad, me vas a sanar aquí en la silla y no me voy a mover de aquí. Y Dios en su gran misericordia lo sanó. Y se convirtió y hasta hoy sirve y adora al Señor. Pero ¿por qué estoy hablando de eso? Porque nosotros necesitamos ser aquellos que ayudan a otras personas a conocer a Jesucristo. Pero yo soy el primero que a veces nosotros cuando vamos a hablar de Jesús a una persona, usamos un lenguaje que las personas no entienden. Hay expresiones, hay palabras que nosotros
lo entendemos muy bien dentro de la iglesia, pero que fuera de la iglesia la gente no lo entiende. Entonces, el Evangelio no está atado a un molde o una forma. De hecho, lo que quiere Dios de nosotros es que hablemos del amor de Jesucristo. Por eso es muy poderoso, y una de las frases que cambió mi vida fue cuando me dijeron: Jesucristo te ama. Quizá una persona no entienda de iglesia, no entienda de Biblia, no conozca a Dios, no sepa quién es Jesucristo, todo eso. Pero cuando tú dices a una persona que a lo mejor está desesperada, enferma, sin ilusión en la vida, desanimada, tú le dices: Dios te ama, Jesucristo te ama, y te vas. Tú has sembrado una pequeña semilla, que a lo mejor no va a crecer con la velocidad y en el tiempo que tú y yo pensamos que tiene que ser, pero llegará. Y aquí yo cuento un testimonio. Cuando yo trabajaba en una empresa, en una industria textil en Brasil, yo tenía un compañero que era el compañero de las bromas, el compañero de las palabrotas, el compañero de las cosas malas y equivocadas. Cuando yo me convertí y un día me encontré con él me dijo: me han dicho que te has hecho loco y que ahora ya estás en esa tal de iglesia evangélica. Muy bien. Yo le dije: no es así. Lo que yo encontré fue a Dios y a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y me fui. 8 años después de eso yo me vuelvo a encontrar con estas mismas personas. Y él se acerca a mí y me dice: en Brasil tenemos la costumbre de saludar a un otro hermano y decir: la paz del Señor. Y él llega, se acerca y me saluda por la paz del Señor. Entonces, yo pienso que se está cachondeando de mí, ¿no? No, pero viene en serio. Se había encontrado con el Señor, Dios le había hecho una obra en su vida, él se convierte y hoy también es pastor y sirve al Señor. Pero se pasaron 8 años que yo no estuve con él, pero el Señor sí estuvo con él. Entonces, el tiempo que Dios hace las cosas no siempre es el tiempo que nosotros queremos o imaginamos, pero sí que tenemos que sembrar la semilla del amor y del poder de Dios en la vida de los demás. Y en este pasaje hay algo que llama mucho la atención, y es el hecho de que llega un momento en el versículo de número 5, cuando ellos bajan la camilla delante de Jesús para que el paralítico esté cerca del Señor, porque ellos creen que al bajar el paralítico ahí, él iba a recibir sanidad. Jesús dice lo siguiente, el relato de la Biblia es el siguiente: al ver Jesús la fe de ellos. Entonces la fe es algo que se puede ver, ¿no? ¿Sí o no? La Biblia dice que la fe sin obras es muerta en sí misma. Es decir, el hecho de que yo haga obras no me va a dar salvación, pero si yo soy salvo, sí tengo que producir obras por gratitud al Señor y porque entiendo de que lo que yo he recibido, otros también lo necesitan recibir. Y el milagro que tú necesitas, el milagro que yo necesito, puede ser manifiesto en la vida mía misma o de otro a través de la fe. Porque Jesús aquí no dice al ver la fe del paralítico, dice al ver la fe de ellos. Los 5 hombres, las 5 personas que estaban ahí. Entonces Jesús automáticamente al ver la fe de ellos, porque la fe puede ser expresada a través de nuestras actitudes. Es como hay un cuento que todos nosotros seguramente lo conocemos, ¿no? El pastor convoca una reunión y una semana de ayuno y oración
para llover en determinado lugar, que quizás es lo que nosotros deberíamos de hacer en Andalucía, ¿no? Porque no llueve. Y resulta que en el domingo viene una hermana con la sombrilla bajo el brazo y viene al culto bajo un sol de 40 grados. Y los hermanos dicen, ¿qué haces? ¿Por qué vienes con la... Pero vamos a ver, no habéis orado por lluvia, yo he venido con una actitud de fe. Si va a llover no lo sé, lo va a decir Dios, pero yo vengo con esperanza en fe. Entonces, tú y yo somos llamados a creer en el Señor y a demostrarlo también con nuestras actitudes. ¿Cómo yo actúo en relación a las situaciones? ¿Cómo yo actúo cuando se me propone algo? ¿Cómo yo actúo cuando de repente se presenta delante de mí una oportunidad de ayudar a una persona? ¿Qué es lo que hago? Entonces dice la Biblia que Jesús vio la fe de ellos. ¿Por qué? La Biblia no relata exactamente cómo ocurrió, pero dice que ellos tuvieron que medio que destruir una parte de la casa para bajar al enfermo. Tampoco dice la Biblia cómo lo bajaron. No se dice si es con cuerdas o si recibieron ayuda de los demás. Lo importante fue que ellos hicieran llegar al paralítico delante de Jesús. A veces nosotros miramos solo desde el punto de vista del paralítico, pero miremos ahora desde el punto de vista de esas 4 personas que lo llevaban. Vamos a suponer y vamos a imaginar que vamos a hacer un ejercicio de imaginación. ¿Serían esos 4 amigos? Puede que sí. A lo mejor eran conocidos de la barriada, a lo mejor eran vecinos, a lo mejor se conocían desde niño y 4 eran saludables y 1 era paralítico. La Biblia no nos da detalles sobre esas circunstancias. Pero dice que en este momento 4 vienen trayendo a 1 para conocer a Jesús o para recibir un milagro de parte del Señor. Imaginemos lo siguiente: si ellos se conocían hacía tiempo, ¿será que ellos no habían hablado de sanidad para su amigo? Yo creo que sí. ¿Será que no habían buscado solución en otros lugares para su amigo? A lo mejor sí, la Biblia no lo dice. Pero ¿quién de ellos fue el paralítico que escuchó hablar de Jesús primero o fueron los amigos? La Biblia tampoco lo dice. Pero seguramente esos 5 hombres, esas 5 personas en algún momento han tenido una conversación muy importante. Y fue una conversación sobre qué haremos. Uno de ellos, o quizá todos, o quizá 2, no lo sabemos, en algún momento tuvo que decir: he oído hablar de Jesús. Y más, porque aquí entra el ejercicio de la fe. Si fue solamente 1, tuvo que convencer a los otros 4 a llevar a su amigo a la presencia de Jesús. Y yo me imagino esta conversación. Una conversación donde uno dice: yo he escuchado de un tal de Jesús que hace milagros. ¿Por qué no intentamos ir a donde Él está y a ver si nuestro amigo paralítico es sanado? Y quizá uno de ellos pueda decir: no, ya hemos intentado tantas cosas, eso no va a funcionar. Ah, bueno, yo he escuchado que ese tal de Jesús es un charlatán, eso no es verdad que Él hace milagros. Y sería una conversación como una que nosotros podemos tener en nuestros días con nuestro vecino, con nuestro familiar o con nuestro compañero de trabajo, ¿verdad? Hablamos de Jesús y uno puede decir: bueno, sí, o puede decirte: no, te están comiendo el coco, eso no tiene nada que ver. Pero llega un momento en esta situación en que esos 5 hombres toman la decisión de moverse. Y 4 tienen que cargar a uno de ellos. Entonces, la fe involucra la toma de decisiones.
Si nosotros queremos un milagro de parte de Dios, si necesitamos algo de parte de Dios, necesitamos tomar decisiones. Yo decido seguir a Cristo. Nadie va a seguir a Jesucristo como su Señor y Salvador obligado. Solo van a seguir a Cristo y van a ser salvos los que deciden y toman una decisión. A partir de hoy, yo voy a caminar con Cristo. Punto número 1. Punto número 2. En el camino con el Señor siempre habrá gente que tiene que ser llevada. ¿Cómo así, pastor? En el camino con el Señor puede que nosotros tengamos personas que no conocen al Señor y que nosotros necesitamos llevarlo a la presencia de Cristo, o incluso necesitamos ayudarles hasta que caminen con sus propias piernas. Y quiero decir en esta tarde que puede que esta sea la parte más difícil que nosotros tengamos como hijos de Dios y como siervos del Señor. Porque en nuestros días nadie quiere involucrarse con la vida y con los problemas de otro. Pero esos 4, junto con el paralítico, tomaron la decisión. Y a lo mejor puede que el paralítico dijera: vosotros ya me habéis llevado a tantos lugares, vosotros ya habéis cargado conmigo por tanto, dejadme, yo sigo aquí viviendo mi vida de esta manera y ya no hace falta hacer otra cosa, dejadme. Pero los 4 amigos deciden: no, nosotros lo vamos a llevar a donde esté Jesús. Bueno, ahora viene a la otra parte. ¿Dónde estaba Jesús? Porque en aquel día no es como hoy en día. Bueno, pregunta en el WhatsApp dónde encuentras tal cosa. O quieres saber si el Carrefour está abierto. Te metes en el Maps y pone: no, el Carrefour está cerrado. El Lidl está cerrado, el Mercadona está cerrado. Aunque no estoy haciendo publicidad de supermercados. En aquel tiempo, si tú querías encontrar a alguien, tenías que buscarle. Y si alguien quiere encontrar a Jesús, tiene que buscarle. Y si le conoces, si quiere tener una vida de intimidad con Él, tienes que buscarle. Entonces resulta que aunque ellos hubieran tomado una decisión de llevar al paralítico a la presencia de Jesús, tenían que ahora descubrir dónde estaba Jesús. Y aquí viene una buena noticia para ti y para mí. Tú y yo sabemos dónde está Jesús. Amén. Entonces, esta parte lo saltamos. Pero ellos no. Ellos tuvieron que empezar a preguntar: mira, ¿has oído del Nazareno este que hace milagros? Yo he escuchado que estaba por aquí, que estaba por allí, que estaba por allá. Bueno, lo último que escuché es que estaba en la casa tal. Bueno, envía a alguien allí a confirmar que está ahí. Bueno, sí, él está ahí. Vale, entonces vuelve y cogen el paralítico y empiezan a caminar en dirección a donde estaba Jesús. ¿La Biblia dice cuánto tiempo caminaron? No. ¿La Biblia dice si el paralítico pesaba? No. ¿La Biblia dice que el camino ha sido fácil? No. Pero seguramente puede que ellos estuvieran caminando días, horas, no lo sabemos, incluso semanas. Quizá han venido de un sitio distante para traer a este hombre a la presencia de Cristo. Quizá caminaron muchos días y se han cansado en medio del camino. ¿Alguna vez en el camino con el Señor te has sentido cansado? Yo. ¿Cansado del Señor? No. ¿Cansado de las circunstancias? Pues sí. ¿Cansado de las cosas que pasan? También. ¿Cansado de mí mismo? También.
a que ver ya que tú no haces nada bien. Pero me encanta cuando voy a Isaías, donde dice que el Señor renueva las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. Y la matemática del Señor funciona de una manera distinta. Porque 0 veces 0 es 0. Qué miedo, ¿no? Pero la Biblia dice que el Señor multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Si tú no tienes ninguna y el Señor multiplica, 0 por 0 es 0. Pero la matemática de Dios siempre es diferente. Tú y yo nos vamos a sentir cansados en el camino, pero el Señor siempre nos va a levantar y nos va a hacer seguir adelante. Y esta es nuestra esperanza y nuestra fortaleza. Ellos seguramente en el camino se sintieron cansados. Y yo vuelvo a hacer un ejercicio de imaginación. Quizá con el paralítico ahí al lado de una hoguera, parados para descansar, y vuelve el tema de la conversación. Porque en el camino hay dudas, ¿o no? Nosotros estamos siempre convencidos de todo, absolutamente todo, al 100% todo el tiempo. Pues no. De vez en cuando viene el pajarito de la duda y vuela sobre nuestras cabezas. Lo que tú no puedes hacer es dejar que le haga un nido. Lo mejor que podemos hacer cuando viene el pajarito de la duda es vete ya en el nombre de Jesús. Pero a lo mejor el pajarito de la duda vino sobre ellos al lado de una hoguera con el paralítico diciendo, no sé si llegaremos a tiempo donde está Jesús. Si es que no tengo fuerza para seguir adelante. ¿Será que merece la pena lo que nosotros estamos haciendo? ¿Será que vamos a lograr algo llevando a este hombre ahí donde está Jesús? ¿Será que lo que yo estoy haciendo está bien? ¿Será que lo que estoy emprendiendo yo va a llegar a buen puerto? ¿Será que Dios me va a dar o a regalar el milagro que yo necesito? Todas estas preguntas nosotros nos hacemos en algún momento. ¿A que sí? ¿O solo hago yo? Soy el mayor de los pecadores. Pero aquí vuelve a otra situación, que ellos siguen. A la mañana siguiente vuelve a coger el paralítico y lo lleva. Y estoy aquí imaginando. La Biblia no entra con esos detalles. Pero a veces nosotros tenemos que ponernos en la piel de los que han recibido el milagro, porque ellos llegan bajo el paralítico y la presencia de Jesús, y Jesús los sana. Pero del momento de la decisión a recibir el milagro y la presencia de Jesús, hay un tiempo. Cuando tú y yo tomamos una decisión con Jesús, de ahí a que recibamos milagros, sanidad, liberación, todo eso, hay un tiempo, que es el tiempo de seguir caminando, teniendo las fuerzas renovadas por el Señor. Yo recibí a Cristo hace más de 30 años, pero mi sanidad de la depresión que yo viví tardó 2 años. 2 años entre las pastillas y la oración, entre la fe, la convicción, el aprendizaje de la palabra y otra vez las pastillas. Y yo ya decía, Señor, yo no quiero más pastillas en mi vida. Pero seguí luchando, caminando, y había días en que yo quería tirar la toalla. Y Jesús me decía, no, ya, nada de tirar las toallas. Dad la toalla, hay que seguir adelante. Hasta que fui completamente liberado. Yo puedo contar aquí, te lo cuento en 1 minuto. Pero no deseo a nadie que viva lo que yo viví en esos 2 años. Y si yo te preguntara a ti, cada uno de nosotros tendríamos una historia que contar. Pero lo importante, lo esencial de la vida con el Señor es que sigamos caminando hacia el milagro. Caminando hacia la salvación, caminando hacia la vida eterna, caminando con Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces,
Ellos siguen. Y cuando llegan allí, que podría ser un día en que Jesús estuviera sentado en un lugar, y ellos llegan con la camilla, y pudiera ser fácil solamente llevar y poner al paralítico delante de Jesús, no, llegan allí y tienen otra prueba. Nosotros hemos cantado que Jesús nos libra de la prueba. A veces, no siempre. A veces tenemos que pasar por la prueba, porque es en la prueba donde nosotros aprendemos. Ellos llegan, Jesús está dentro de una casa, la casa está llena, hay gente en la puerta y fuera, no hay manera de entrar. El incrédulo diría en este momento, se lo dije a vosotros, que no merecía la pena venir aquí. Ahora hemos caminado todo eso, hemos cansado, hemos perdido el tiempo y no podemos llegar y poner a nuestro amigo delante de Jesús. Y diría el que tiene fe, ¿cómo que no? Aunque tengamos que derribar la casa, pero este hombre va a estar en la presencia de Jesús hoy. Amén. ¿Cuál es mi actitud delante de la prueba y delante de las circunstancias? ¿Tiro la toalla y me voy? ¿O derrumbo la casa y presento a mi amigo delante de Cristo? Ellos tomaron la decisión. Y hay un historiador y conocedor que hace un relato muy interesante que a veces nosotros pensamos, y me gusta, ¿no? Aunque sea histórico, no es un relato bíblico, de que las casas a veces estaban pegados a un caminito. Y lo que ellos tuvieron que hacer es subir por el caminito y el techo estaba en línea con el camino. No, imagínate el camino aquí y la casa aquí. No es que tuvieron que subir la casa. Me gusta pensar que ha sido fácil, aunque puede ser que tuvieron que subir al techo, quitar algo. Y yo me imagino el dueño de la casa, ¿no? ¿Pero qué están haciendo con mi casa? Y Jesús tendría que decirle, tranquilo hijo, no te preocupes, el techo no es importante, lo importante es lo que va a pasar aquí ahora. Y entonces dice que ellos tienen que vencer la multitud. Y aquí vuelvo a repetir algo que yo digo mucho. Nunca en la vida de fe y en el caminar con el Señor te dejes guiar por la multitud. Porque hoy la multitud te dirá, sigue adelante. Y mañana te dirá, abandona tu Dios y muere. Ellos no se dejaron vencer por la multitud. Ellos estaban decididos y tenían claro de que se presentara el paralítico delante de Cristo, él recibiría la sanidad. Ellos bajan el hombre delante de Jesús. Y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Pregunto, ¿cuál es lo más importante? ¿Que él fuera sanado o que fuera perdonado? Que fuera perdonado. Aunque es que Dios está muy preocupado de sanarnos, está mucho más preocupado en salvarnos. Y hay momentos en que una persona no recibe sanidad, pero a través de su enfermedad recibe salvación. Y es con lo que Dios está más preocupado. Este hombre llega ahí, entonces Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Jesús tenía un propósito, porque Dios no hace nada sin propósito, que era justamente cuestionar los pensamientos de los escribas, de los fariseos. Y él dice, ¿qué está diciendo este? Entonces después dice, levántate, toma tu lecho y vuelve a tu casa. Y entonces en este momento el paralítico se levanta de la cama, de la camilla. El que tenía fe, seguramente el amigo, mira porque están ahí, los cuatro están ahí alrededor. Imaginemos que ellos bajan la cama, buscan un sitio, a lo mejor están en el techo, no han podido bajar. La Biblia no relata eso. Baja la camilla, se pasa el tema de que Jesús está hablando y pronunciando la palabra de poder sobre él, y los amigos están ahí.
Y dice que el paralítico se levanta, toma su camilla. En este momento seguramente mira a Jesús con una mirada de gratitud, pero también tiene que mirar a sus amigos. Y quizá el que lo empezó todo diciendo, en Jesús tú puedes recibir sanidad, le da una mirada y le dice, te lo dije. Cuán importante fue en la vida de este hombre la vida de los 4 que lo llevaron. Si vamos a 1 Corintios 12, 18 y 19, la palabra del Señor dice lo siguiente, y aquí voy concluyendo. Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero uno solo cuerpo. El trabajo de la iglesia es un trabajo en equipo. Amén. En la iglesia del Señor no hay llaneros solitarios. Yo no puedo hacer nada si vosotros y cada uno de nosotros dependemos el uno del otro, porque somos el cuerpo de Cristo. Y el trabajo se hace en equipo. Yo colaborando contigo y tú conmigo. Y nosotros con el Señor. Solo así, los millares de paralíticos que hay más allá de estas puertas necesitan 4 camilleros. Y a lo mejor el Señor te está llamando a ti y a mí para coger un alza de la camilla, porque solos no llegarían a ver al Señor, pero si nosotros nos unimos, sí que ellos pueden conocer al Señor. En el camino nos vamos a cansar, en el camino tendremos dudas, en el camino tendremos ganas de desistir, pero yo te digo lo que recibí del Señor, que la fe tienes que llevarnos hasta el final, venciendo el cansancio, venciendo el desánimo, venciendo las dificultades, venciendo la enfermedad, venciendo la duda. Tiene que llevarnos hasta el final del camino. Y pruebas, tú las tienes, yo las tengo. Pero un día puede que tú estés postrado y yo esté de pie. Yo te tiendo la mano para levantarte. Pero mañana a lo mejor estoy postrado yo y tú estás de pie. Y te voy a decir, tiéndeme la mano, hermano. Y así, juntos, llegaremos a la misma presencia del Señor. Te invito a que te pongas de pie.